Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Estamos con este tema, un tema que es de título controversial, pero que a continuación vamos a explicar y vamos a detallar por qué este título y luego ya vamos a entrar en el contenido. Es un título que exige, que exige tomar partido y que exige despertar. Más bien el título ha sido pues una bofetada para que espabilen, ¿no? Aquellos que están durmiendo y están recibiendo lo que les vienen enseñando, que es mucho dentro del judeocristianismo, pues a fin de que sirva de bofetada para espabilar. Porque quien más, quien menos, se cree supeditado y se cree que le debe algo a la religión mayor o al hermano mayor, que es llamado judaísmo, incluso cristianos que no quieren tener nada que ver con la Torá, pero sin embargo aceptan esa superioridad del pueblo judío a la hora también de casarse con Elohim, a la hora de las bodas del Cordero, de las famosas bodas del Cordero, pues se entiende desde el cristianismo, aunque sea un cristianismo anti-Torá, de que se va a casar Elohim con los judíos, con Israel, y luego lo que ellos entienden por Israel, los judíos, los que los cristianos anti-Torá entienden por Israel, los judíos, y luego se va a casar principalmente con Israel y luego con ellos, porque ellos han sido aquellos, los cristianos, han sido aquellos con los que les ha provocado. Les ha provocado Elohim con un pueblo que no es pueblo. Y ahora vamos a entrar ya al contenido y vamos a explicarlo. Pero también principalmente queríamos también hablar de que puede parecer un título incluso, se puede decir altivo, se puede decir soberbio, pero nada más alejado de nosotros, porque a nosotros, el quien trata de verdad con nosotros, aunque sea inclusive gente impía, nos caracterizamos por la humildad y por la prudencia. Así que eso es lo interesante, ¿verdad? Que aquel que te conoce sea el que hable de tu humildad. Por demás está que con un tono muy melancólico y pusilánime, pues demos una impresión que no tenemos, que no se corresponde con lo que luego somos, ¿verdad? Entonces hay quien habla muy flojito, y luego pues no es así, ¿verdad? No es como dicen. Y la gente que los trata es la gente que puede hablar de ello, ¿verdad? Más interesante que pedirle opinión a alguien que no conoce a esos predicadores, sería más interesante pedirle opinión a los hijos, pedirle opinión a la mujer, ¿verdad? Para ver qué nos tienen que decir de esos que se hacen pasar por corderos, pero que si lo examinas de verdad, hablan como dragón luego, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vamos con el título por delante, con este título que puede parecer soberbio, pero vamos por delante, pues porque es que se nos hace necesario para que sirva, como he dicho, de bofetada para espabilar para todo lo que es el judeocristianismo y sepa situarse, dónde está viviendo y por dónde está pisando. El fin es ese, el fin es hacer a gente que practica el judeocristianismo, dícese judaísmo, mesianismo y cristianismo, pues que despierten acerca de por dónde están pisando, ¿verdad? Entonces leemos en Deuteronomio 32, 21, 25, que va a ser el piso donde vamos precisamente a caminar hoy. Y dice así, en Deuteronomio 32, 21, 25, dice así leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, hablando nuestro Elohim, bendito sea, dice, profetiza, ellos provocaron mi celo con uno que no es él, que no es Elohim. También se podría decir con alguien que no soy yo. Pero aquí el traductor de la Sefer Dabar utiliza con uno que no es él, que no es Elohim. Me han provocado con sus vanidades.
Entonces, si te habla de vanidades, te habla de que no solamente estaban provocándolo con uno que no era, no solamente estaban provocando a Elohim con uno que se le oponía, sino con una serie de vanidades. Entonces te habla de un plural. Por lo tanto, la traducción no es correcta llamar así que provocaron mi celo con uno que no es él. Porque si luego los adversarios, los que lo provocaban, tienen muchas vanidades y lo provocaban con otros, pues él debería hablar con... Ellos provocaron mi celo con uno que no soy yo, ¿verdad? Con uno, con unos, o más bien decir, con unos que no soy yo, ¿verdad? Con unos elogiables que no son elogiables. O sea, con un Elohim que no es Elohim, con un Elohim que no es elogiable, ¿verdad? Entonces, dice así, ellos provocaron mi celo con uno que no soy yo, que no es Elohim. Me han provocado con sus vanidades, y yo los moveré a celos con un lo-am, con un no pueblo, con una nación insensata. Yo los provocaré a ira. Y aquí ya empezamos a situar que cuando dice yo los moveré a celos con un no pueblo, el cristianismo viene a identificarse con esto de que no es pueblo. Los provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo. Y el cristianismo quiere encajar ahí, con un no pueblo, ¿verdad? Y encima les dice que son una nación insensata, pero ahí intenta adecuarse el cristianismo, en este verso, en esta doctrina. Se le provoca, según el entendimiento cristiano, se le provoca a los judíos con un pueblo que no es pueblo, que es el cristianismo, con una nación insensata, que es el cristianismo, que eso, vamos, ni aunque le pagaran lo harían mejor, nación insensata, todo el cristianismo. Yo los provocaré a ira. Yo los provocaré a ira. ¿A quién? A ustedes. Al pueblo que sí era pueblo, al pueblo de Israel. Que el cristianismo lo entiende como los judíos. Entonces a lo que voy es que el cristianismo intenta encajar de una manera burda y de una manera pues 100% imbécil, perdonen que utilice esa expresión, pero es así, porque dice que los movería a celos al pueblo de Israel con un no pueblo, con algo que a la postre sería un no pueblo, con una nación insensata. A mí no me gustaría que me llamaran parte de una nación insensata, ¿verdad? Y los provocaré a ira, con esa nación insensata y con ese pueblo que no es pueblo, que, ya digo, son los cristianos los que quieren encajar ahí, ¿vale? Esto los cristianos no se lo dirán porque ya no estudian nada, pero toda la vida su teología ha querido entrar ahí, con un pueblo que no era pueblo, que ellos mismos servirían, los cristianos, para provocar a los judíos a fin de que al final todos los judíos fueran salvos. Esa es la teología que se ha manejado desde el cristianismo y por ahí quieren encajar. Ahora, seguimos leyendo. Verso 22. Porque un fuego es encendido en mi ira y arde hasta los más bajos del Seol, del sepulcro, y consume la tierra de su herencia con su fruto y abrasa los cimientos de las montañas. Yo añadiré sobre ellos mal, mis saetas pasaré contra ellos. Ellos, a quienes les está hablando ellos, es al pueblo de Israel, a lo que el cristianismo entiende por judíos. Su herencia consumirá con su fruto, abrasaría los cimientos de las montañas, añadiría sobre ellos mal y sus saetas pasaría contra ellos. Ellos serán consumidos con hambre y consumidos por la fiebre y por mortandad amarga, y los colmillos de las bestias yo les enviaré.
con veneno de las cosas que se arrastran en el polvo. Terrible la situación, porque las cosas que se arrastran en el polvo son serpientes, son simiente de la serpiente, que comen polvo. Afuera los destruirá la espada y adentro terror. Ambos, el Baúl, que es joven mancebo, también la Betulá, que es la virgen de 13 años para arriba, y al que mama así Alish, al hombre con canas. Al que mama de la misma manera que al hombre con canas. Entonces vemos, señoras y señores, queridos amigos y amigas, querida amada del Mashiach, por supuesto, que esto no es una terapia psicosexual de Elohim. No les está diciendo a los judíos, o más correctamente, no le está diciendo a Israel, miren ustedes, hasta que se me pase la ira contra ustedes, los voy a estar provocando con un pueblo que no es pueblo y una nación insensata, para luego dejar a esa nación insensata cuando me plazca y unirme de nuevo a ustedes. Y utilizar a esa nación insensata para adulterar. Porque si se unía Elohim a Israel, e Israel desechaba a su amada, digo, si el Eterno bendito sea, rechazaba a Israel y se unía a otra mujer, ya participaba del adulterio, ¿verdad? Entonces, este no pueblo sería un adulterio de Elohim. Lo que nos quiere decir esto es que no es lo que está haciendo aquí nuestro Elohim en estos versos de la profecía en Deuteronomio. No está haciendo Elohim una terapia psicosexual. Hay arrastrados y arrastradas de la vida que necesitan terapias psicosexuales con un tercero o con una tercera para llamar más a deseo a su pareja. Y para eso utilizan a un tercero o a una tercera para incentivar un poco esa relación que tal vez estuviera o esté apagada, ¿verdad? Entonces, se utiliza como objeto sexual un tercero o una tercera para avivar la llama de una pasión que está ya languideciendo. En este caso, la pasión que estaba languideciendo era con Israel y le quiere dar celos con el pueblo que no es pueblo, que el cristianismo quiere encajar en. Entonces, no es una terapia psicosexual de Elohim, esto es cosa seria, porque les dice que esto no va a ser un jueguecito amoroso, no va a ser un jueguecito, ya digo, un jueguecito de arrastrados y arrastradas, de terapias psicosexuales, porque dice que consumiría su herencia con su fruto y abrasaría los cimientos de las montañas, que es el poder de las naciones y el poder de la nación de Israel, por ende. Yo añadiré sobre ellos mal, mis saetas pasaré contra ellos. Y añade, ellos serán consumidos con hambre y consumidos por la fiebre. No habla de que serán menoscabados ni disminuidos, sino consumidos. Consumidos es que no quedan ni las entretelas, queda todo abrasado, todo calcinado. Ellos serán consumidos con hambre y consumidos por la fiebre y la mortandad amarga, porque mueren en amargura de no verle el rostro a nuestro Mashiach, sino todo lo contrario, haberse desviado de él, ¿verdad? Y apostatado de él. Entonces los colmillos de las bestias yo les enviaré, aquí por supuesto profetiza a estas dos bestias, hegemonías mundiales que estamos viviendo hoy, Estados Unidos y el Vaticano, es con eso, esas bestias les envía para que succionen la yugular de ese Israel paganizado, a manera de Drácula, y esas bestias les envía para que el cuerpo de ese Israel apóstata quede exhausto totalmente, quede sin sangre, quede sin fluido vital.
con veneno de las cosas que se arrastran en el polvo. Y ese veneno de las cosas que se arrastran en el polvo son todas esas doctrinas demoníacas, alienígenas, demoníacas, del darwinismo, del darwinismo social, del comunismo, del marxismo, de toda esa doctrina venenosa, ¿verdad? De toda esa doctrina que quiso echar por tierra la Torá de Elohim y el ministerio del Mashiach. Entonces dice que afuera los destruiría la espada y adentro terror. Y esto, y destruiría también a la doncella y al joven, al mancebo, al que mama, así como al hombre con canas. Bueno, pues esto se cumple en Oseas 1, 8 al 10. Vamos a buscar Oseas 1, 8 al 10. En Oseas, en el libro de Oseas, aquí está. Oseas, libro de Oseas 1, 8 al 10. Dice así. Dice, después de destetar a Lo Ruhama, ella concibió y tuvo un hijo. Yahweh dijo, llámalo Lo Ami. Esto es, no pueblo, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Elohim. Entonces, esto que se le dijo un día a Israel, se le dice más tarde a otro Israel, que está acrecentando, que está prosperando en cuanto a que son más habitantes, las tribus se ensanchan, pero le vuelve a decir lo mismo que le dijo a Israel, no a los judíos, porque eso se cree el cristianismo que es para los judíos. Le está diciendo a todo Israel. Y aquí también entra el cristianismo, porque ese todo Israel ya poco a poco se va formando como esas naciones. Esas naciones que pasan a ser de las 10 tribus de Israel, 10 tribus del norte que se separan de Judá, de Leví y de Benjamín. Entonces esas 10 naciones, tribus del norte, que se dan a llamar también Israel, ya va formando las naciones, la gentilidad, porque de Efraín, que era el primogénito de Jacob, lo tomó por primogénito a Efraín, porque de ahí salieron multitud de naciones, según las profecías de Génesis, cuando Jacob lo bendice y todo esto. Bueno, pues entonces dice, de todos modos, el pueblo de Israel será en número, porque viene de Efraín y también de Manasés, en número tantos como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, como se les dijo en Deuteronomio, que no iban a ser pueblo, al ensancharse multitud de naciones y que ese Efraín pasara poco a poco a ser la plenitud de los gentiles, que la plenitud de los gentiles es Israel, entonces, cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. ¿Y esto a quién se le dice? A la posteridad de esas tribus de Israel, que vienen a ser los cristianos. Ahora, situémonos, porque aquí es donde les quiero dejar este estudio claro. Se le dice al pueblo de Israel, cuando ya conforma esas multitud de naciones y esa herencia a lo grande de Jacob, se le dice que entonces cuando le fue dicho en Deuteronomio 32, 21, 25 que no iban a ser pueblo, ahora ya con el paso de los años y de esa emancipación
por todas las naciones y toda pues lo transfronterizo, ¿verdad?, de Israel en todas las naciones, poco a poco, ya empezaba en estos tiempos de Oseas, de que ya iban saliendo de las fronteras de Israel. Efraín era cada vez más, iba saliendo también por las cautividades, se quedaron también en la cautividad de Asiria, y se iban saliendo allende de las naciones, allende de Israel, fuera de Israel, ¿verdad? Entonces a estos que ya van creciendo y que son de esas tribus de Israel que estuvieron con Moshe, pero ahora ya son mayores y ya vencen las fronteras, salen de sus fronteras, salen de Israel, y entonces es cuando se les dice, cuando se os dijo que no seréis pueblo, ahora se os va a decir, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Ustedes son los hijos del Elohim viviente, ahora sí serán pueblo. Ustedes son los hijos del Elohim viviente. Ahora, como el cristianismo, ese judeocristianismo, no ha tenido fe, emuná, fidelidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que ellos no se lo han creído, no se han creído que ellos sí podían ser pueblo. Podían ser pueblo si se dejaban recoger. Y esa recogida la efectúa, por supuesto, desde el Mashiach en adelante. El Mashiach posibilita de nuevo la reunión de las casas de Israel. Se forman allí en Hechos de los Apóstoles cuando son investidos del poder de lo alto por el bautismo en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, la inmersión por las lenguas de fuego, de todas las naciones bajo el cielo, que eran ese Israel, este Israel que está diciendo aquí en Oseas. Ese sí ya empezaría a ser pueblo. El problema del cristianismo, que como no ha tenido fe, verdadera fidelidad, para creerse de verdad lo que les tocaba, pues entonces han intentado encajar en que van a ser solamente instrumentos para darle celos a los judíos. Nada de eso, señores, señoras, nada de eso. Hemos sido, porque de ahí hemos salido la mayoría del cristianismo, hemos salido a ser hijos del Elohim Altísimo. No se nos ha utilizado para darle celos a ningún Judá. ¿Por qué? Porque ese Israel al que se le profetiza en Deuteronomio 31, 21, 25, de que no serían pueblo, también somos nosotros, somos ese Israel ya vencidas sus limitaciones en todos los sentidos y, por supuesto, reunificados en la persona, en el ministerio, en la muerte y la resurrección de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces nosotros no somos instrumentos que convertirían a Elohim en un adúltero. Porque el Israel que él ha amado siempre ha sido el mismo. Él quiso llamarles la atención a esa generación del pueblo de Israel de tiempos de Moisés que hemos leído en Deuteronomio, pues precisamente para que hicieran lo que nosotros estamos intentando hacer con ustedes hoy, que espabilaran, ¿verdad? Y para eso se les profetiza para la posteridad. Este texto de Oseas es para la posteridad, de que seríamos, al fin y al cabo, cuando entráramos en la plenitud de los gentiles en Israel, porque somos Israel, entonces es cuando seríamos llamados hijos del Elohim viviente. Entonces serían los hijos de Israel recogidos juntos, a partir del ministerio del Mashiach, que se juntan allí en el aposento alto de todas las naciones bajo el cielo, y
Pues dice, ellos nombrarán por sí mismos un jefe y ellos saldrán de la Eretz, de la tierra, porque ese día será un gran día de Israel. Israel seguramente se refiere al valle de Jezreel, ¿verdad? Entonces, pues es esto, que primero, también que nada, que Elohim no ha sido un adúltero ni un provocador a celos con nadie que no fuera ese pueblo que él amaba, solo que en la posteridad, ¿entienden? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, pero ¿con cuál pueblo? Con el pueblo de la posteridad. Pero dentro de que los iba a provocar a celos, no es que los iba a dejar para que lo vieran, sino que esos de esa generación de Moshe iban a ser puestos a criar malvas, a ser exterminados, a ser sus cimientos abrasados de su fruto y de ellos. Así que no es una terapia para luego tomarlos otra vez. No es una terapia que se utilice para Israel, los menoscaba y luego los toma otra vez, provocándolos con nosotros, los que hemos venido del cristianismo. No. A ellos, a ese Israel, lo extermina porque no dio la talla de su amor, no estuvo a la altura, y lo provoca a celos con un pueblo que no es pueblo. Pero ¿cuándo? Cuando ya ese pueblo es anulado, exterminado, y es el mismo pueblo, pero en la posteridad, en el futuro, ya con la obra del Mashiach fraguada, hecha, y esa posteridad es la que somos llamados los hijos del Elohim viviente. De todos modos, el pueblo de Israel será en número tanto como los granos de arena en el mar. ¿Por qué? Porque entramos todos los que hemos venido saliendo del cristianismo, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendría, cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, al cristianismo, que se les ha enseñado que no eran su pueblo, sino el pueblo de la provocación, el pueblo con el cual iba a provocar a los judíos, eso es lo que se le ha venido enseñando al cristianismo, pues no es eso. Dice, en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, a nosotros los que venimos del cristianismo, será dicho a ellos, a nosotros, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Y hasta aquí este estudio. Espero que lo hayan entendido. Si lo repasan, acabarán entendiéndolo bien, porque hemos dado las pistas para que sigan ensamblándolo. Es, por supuesto, un tema muy profético histórico, que aquí solamente hemos querido apuntar, pero sobre todo para eso, ¿no? Para que, fíjense ustedes, nosotros le ponemos este título, el judio-cristianismo. El cristianismo se puede sentir aludido desfavorablemente y sin embargo nosotros lo que hemos hecho es que el pueblo cristiano, lo que hemos procurado es que el pueblo cristiano de verdad se crea que venimos y estamos llamados a ser hijos del Elohim viviente. Una vez que somos recogidos con el Mashiach, no para darle celos a los judíos, sino que nosotros seríamos ese pueblo del Elohim viviente, porque nosotros siempre hemos sido Israel. Y como esa plenitud de los gentiles, vamos a ser el Israel más legítimo de la historia, porque hemos vencido sobre esas bestias que se lanzaron a la yugular de ese pueblo de Deuteronomio, de Moshe, y acabaron con él, por decreto de Elohim, pero así fue, y esos reptiles que se arrastraban por el polvo, que también hicieron presa del pueblo de Israel. Entonces nosotros, al vencer sobre eso, hemos pasado a ser el pueblo más legítimo de la historia. Sería dicho, vosotros sois los hijos del Elohim viviente y la verdadera amada del Mashiach. Amada no para dar celo, sino amada
amada, valga la redundancia, amada desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y hasta aquí este estudio. Suscríbanse, los que no están suscritos, si quieren seguir teniendo estas porciones de esplendor de nuestro Mashiach. Y los que están suscritos sigan, por supuesto, deleitándose y dedicando tiempo, porque creo que lo merece sinceramente, y este caudal, y sigan ustedes disfrutando. Shalom a todos, besos y abrazos, y mañana estamos con el tema de la puerta de las ovejas, no se olviden. Estamos con un tema también, otro tema apasionante, que será el tema de la puerta de las ovejas. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.